Y bien amigos, continuamos con el programa y le damos la bienvenida al compañero Javier Gutiérrez, secretario de Cambio Climático de la Presidencia y viceministro del Marena. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Compañero Javier. Y queríamos hablar un poco sobre Nicaragua frente al cambio climático. Hemos tenido una política muy coherente, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, usted nos avisaba en la previa que hay preparativos ya para la reunión de noviembre. Explíquenos un poco en qué momento estamos para esa reunión y cuál es la posición de Nicaragua en estos temas. Bienvenidos, Javier. No, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este año es digamos, súper relevante para el planeta, inclusive. O sea, porque ya se han aceptado 4 grandes crisis. Una de ellas es, bueno, la que ya sabemos, la sanitaria con el COVID, que está muy vinculada a todo el manejo de los recursos naturales, el manejo de la fauna. Recordemos el origen de esa situación que viene un poco de un manejo inadecuado de la fauna silvestre, ¿no? Y la otra gran crisis que también es el cambio climático. O sea, el cambio climático ya no es un tema sectorial, ya es un tema de desarrollo, que eso lo queremos también remarcar y por eso la Secretaría de la Presidencia, cumpliendo siempre las orientaciones de nuestra Presidencia, del comandante Daniel y la compañera Rosario, uno de sus principales objetivos es seguir fortaleciendo la pertinencia política en cambio climático, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esa pertinencia política básicamente es defender nuestro modelo de trabajo, nuestro modelo solidario y también nuestra justicia climática, que por un lado hacemos muchos esfuerzos, ¿verdad? Pero se ven socavados, ¿verdad? Por las irresponsabilidades de los modelos de producción y consumo de los países desarrollados, ¿verdad? Podemos hacer mucho, ¿verdad? Y con el, ¿verdad? La migaja que a veces ellos consideran ayuda al desarrollo, que le llaman ayuda al desarrollo, son migajas para que nos adaptemos a lo que ellos están generando, ¿verdad? Y esa adaptación ya es insuficiente. Ya lo vimos con el huracán, ¿verdad? 900 millones de dólares en pérdidas económicas, 8% del PIB. Y antes de eso hubieron procesos de adaptación climática, pero fueron insuficientes. Ya los extremos ya están llegando a unas situaciones muy preocupantes. La segunda gran crisis es que estamos ya rompiendo los umbrales planetarios del punto de vista ecológico. Pero o sea, ya estamos en lo que dijo recientemente el presidente de Naciones Unidas, secretario ejecutivo, dijo que ya estamos en un periodo de no retorno. O sea, ya los umbrales planetarios ya los rompimos totalmente por, ¿verdad?, ese comportamiento inadecuado que tenemos al medio ambiente, a los recursos naturales, ¿verdad?, a los límites y máximos que debemos de permitirnos para el aprovechamiento de los recursos. Entonces esa situación ya también es crítica. Y la otra es las grandes asimetrías que hay, ¿verdad?, en la responsabilidad histórica de la crisis climática. Que por un lado los países desarrollados no quieren asumir su responsabilidad y lo que están haciendo es trasladando responsabilidad a países como Nicaragua, y eso realmente no puede ser. Entonces esos grandes 4 pilares realmente son fundamentales, y la Secretaría de Cambio Climático y la Presidencia, pues uno de sus mandatos es trabajar en ese contexto. Por lo tanto, la cumbre que va a ser noviembre-diciembre, todavía no se ha decidido si va a ser virtual o va a ser presencial. Todo apunta a que va a ser presencial y va a ser en Reino Unido. Es una cumbre que debe de permitir 2 grandes elementos. Uno, reducir realmente las emisiones, pero estos necesitan el compromiso político de los países desarrollados, en los cuales siempre se han opuesto, principalmente las 10 economías que emiten el 80-90% de las emisiones, ¿verdad? Aquí estamos hablando principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, que son, digamos, dentro de la lista de los 10 son los que más emiten. China también es uno de los que más emite, pero China pues tiene bastantes habitantes y el per cápita todavía lo tiene en unos umbrales, digamos, no adecuados, pero que todavía les permiten trabajar en los enfoques de países en desarrollo. Pero Unión Europea y Estados Unidos sí están muy por encima de los parámetros, y sus tendencias, sus trayectorias de emisiones, lo que hacen es seguir creciendo, ¿verdad? Seguir creciendo, y eso realmente es sumamente preocupante, porque también el otro hecho ya establecido por los científicos es que el calentamiento global lo provocan las emisiones. O sea, si no reducimos emisiones, el calentamiento global va a continuar. Y ese calentamiento global, para ponerlo pues a nuestra población claro, es que en Nicaragua podemos incrementar de nuestro ya promedio existente, ¿verdad?, alrededor de entre 3 a 5 grados centígrados. O sea, un ejemplo, si en Managua la temperatura es 32 grados Celsius en promedio, con esos 5 grados vamos a llegar a 38 en promedio. O sea que aquí todos los años lo que vamos a tener, en vez de 32, 38 grados.
¿verdad? Solo imaginémonos 38 grados en Managua como promedio, ¿verdad? Imaginémonos en Chinandega, imaginémonos en León, imaginémonos. De hecho, hay escenarios, de hecho, nuestro hermano Paul Oqui, que en paz descanse, presentaba mucho esos escenarios del café en el norte. Hay unos modelos donde dicen de que ya en 20 años el café va a desaparecer por el incremento de temperatura. Entonces, el colapso realmente que puede generar un aumento de temperatura es preocupante, y uno de los variables que inciden, ¿verdad?, en ese incremento de temperatura son las emisiones. Y cuando hablamos de emisiones, para poner cifras, lo que estamos hablando es que hoy en el mundo lo que se está emitiendo son 51.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Como lo que vos mencionabas, hay varios gases que también son productores del efecto invernadero. Tenemos el óxido nitroso, ¿verdad? El metano que se produce en el sector agropecuario. Pero la convención ha decidido estandarizar en una sola unidad las emisiones, y ha establecido lo que se conoce como dióxido de carbono equivalente. O sea que ahí va ya metido todos los gases. Entonces ahí va el metano, ahí va el óxido nitroso y todos los gases, inclusive el mismo ozono, va incluido en ese indicador dióxido de carbono equivalente. Entonces andamos hablando de 51.000 millones de toneladas, ¿verdad?, que se está emitiendo, y la ciencia lo que dice es que el planeta lo que puede mitigar y estabilizar son 14.000 millones de toneladas. O sea que andamos un exceso casi de más de 35.000 millones de toneladas. Entonces imaginémonos que ese excedente ya el planeta no lo puede absorber, porque también hay que recordarle a la población de que se puede seguir emitiendo, ¿verdad? Y el planeta tiene unos umbrales para eso estabilizarlo. Pero si hacemos un exceso, ya el planeta no puede, y entramos a una sobrecarga, y ese exceso es lo que está pasando ahorita, que estamos excedidos casi 40.000 millones de toneladas, y los escenarios dicen que eso sigue incrementando, ¿verdad? Entonces, el otro gran indicador... ¿Cuál es el incremento, perdóneme, cuál es el incremento en décadas, o cómo lo calculan el incremento? ¿En qué variable de tiempo, en qué rango de tiempo? Bueno, esa pregunta es sumamente importante, porque estos datos son tan robustos que ya el reporte estimó un registro histórico de los años 1700 a la fecha. Se usaron lo que se le llama la antroestadística, o sea, hicieron un análisis súper robusto de todos los institutos del mundo, ¿verdad? Y eso se presenta en lo que se conoce como el Informe Mundial del Cambio Climático, que lo hacen los científicos del Organismo Meteorológico Mundial, ¿verdad? A través de sus reportes casi que lo hacen cada 3-4 años, ¿verdad? Entonces todo ese registro histórico, ¿verdad?, que se hace ya está muy bien estimado. Y lo que nos indica es que hay una variable que siempre se usa, que es partes por millón, o sea, cómo está concentrado esos gases en la atmósfera. El parámetro ideal son 320 partes por millón. Solo miremos la cifra, ¿verdad?, porque la unidad pues, es una unidad bastante técnica. Y ahorita andamos excedidos de 420 partes por millón. O sea, andamos 100 partes por millón por exceso. Y yo no sé si se puede hacer una toma. Yo aquí le traigo una toma, sí, dale, ahí, que fue del 1 de junio, ¿verdad? De uno de los centros de mayor prestigio de monitoreo de las concentraciones. Y ustedes pueden ver ahí que estamos en 420. Esa fue la toma del 1 de junio, ¿verdad? Y los científicos dicen que tenemos que andar en 320 partes por millón. Entonces, eso lo que nos indica es que las emisiones están incrementándose a un ritmo muy acelerado, ¿verdad? Y ese incremento obviamente genera aumento de temperatura. Al switcher, un llamado al switcher, ¿nos está escuchando? Dele, es para poncharla. Entonces, y eso no es nada extraño, ¿verdad? Tuvimos en el 2020 el año más caliente de la historia. Aquí estamos con la lámina para que nos explique un poco mejor. Sí. Ok. Ahí como pueden ver, ese es uno de las famosas que se le conoce como la curva de Killing. Es la curva de mayor referencia. Esa la monitorea el Instituto Oceanográfico de San Diego. Y es uno de los, como decía, referentes a nivel internacional. O sea, es, digamos, un hub de monitoreo mundial, ¿verdad? Y llegan bases de datos de todo el mundo sobre las emisiones. Y se hacen tomas cada diario o cada 2 días. Entonces ahí es la del 1 de junio. Entonces las concentraciones de dióxido de carbono, lo que está diciendo es que el 1 de junio fue de 420 partes por millón. Donde
donde debemos estar en 320 partes por millón. Y esa es la forma en que se ha venido incrementando. Eso es como se ha venido incrementando, al menos ese gráfico. Y en rango de 5 años. Desde 1960 ese gráfico al 2020, pero podemos hacer inclusive... Pero es grande, o sea, es abismal. Es abismal, o sea, desde la época preindustrial e industrial, el pico es enorme. O sea, que las economías que hoy conocemos como... Es muy rápido eso. Totalmente. Las economías que conocemos ahora como el mundo occidental, desarrollado, se hizo rico a través de las emisiones, o sea, a través del uso del combustible fósil, ¿verdad? Ellos, entonces, ¿qué pasa? En nosotros siempre decimos, nosotros como Nicaragua tenemos derecho al desarrollo, tenemos derecho todavía a emitir, si apenas emitimos el 0.02%. O sea, eso en términos estadísticos es nada, claro. Estadísticamente cero, ¿verdad? Inclusive puede ser causa del mismo error de cálculo, ¿verdad? Porque siempre hay errores instrumentales y demás, ¿verdad? O sea, prácticamente no emitimos nada. O sea, nosotros si decimos vamos a emitir cero, no pasa nada en el mundo, ¿verdad? Porque lo que tienen que reducir son los 10 países que emiten esas 51.000 millones de toneladas a la atmósfera, ¿verdad? Que están por encima de los 14.000 millones que son los que el planeta puede absorber y mitigar y equilibrar, ¿verdad? Entonces, eso realmente es una situación sumamente alarmante y es donde nosotros pues realizamos a través de nuestra jefatura presidencial 4 declaraciones que son los pilares de nuestra posición política y científica, porque recordemos que una de nuestras grandes, digamos, fuerzas en esta es que nos basamos en la ciencia, ¿verdad? Nosotros nos basamos en la ciencia para generar nuestra posición política. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones de que los compromisos internacionales deben de bajar en la ciencia, y la ciencia lo que dice es que tenemos que bajar al 2025, perdón, al 2050, tenemos que reducir esas 10 potencias, tienen que reducir al menos el 70% de sus emisiones actuales para poder llegar a lo que se conoce en la parte técnica como la neutralidad del carbono. O sea, la neutralidad del carbono es que esas 14.000 millones de toneladas son las que podemos emitir. O sea, lo permitido para emisión son 14.000 millones de toneladas. Obviamente esas naciones no van a querer. No van a querer, y lo que hacen es, y es parte de la justicia climática, y es donde la presidencia nos ha dicho, ojo con eso, la Secretaría tiene que velar, ¿verdad?, por la pertenencia política. ¿Y cuál es? Es que ellos lo que hacen es compran bonos de carbono a los países en desarrollo, y esas compras baratísimas, ¿verdad?, de bosque, de agricultura, de energía, las acreditan como compromisos de reducciones, pero en sus países no hacen reducciones domésticas, o sea, ellos no reducen sus emisiones, lo que hacen es comprar y después dicen a Naciones Unidas, ya cumplí, aquí está, pero son bonos comprados a países en desarrollo. Por ejemplo, aquí en Nicaragua nos cuesta 30 a 50 dólares reducir una tonelada de carbono, por ejemplo, en el sector bosque. O sea, si yo reduzco la deforestación y reduzco emisiones, ¿verdad? Porque recordemos que las emisiones también se dan cuando yo convierto bosque a otro uso, digamos, bosque a agricultura, bosque a ganadería. Entonces, ese cambio me genera emisiones. Claro. Entonces, si yo hago ese esfuerzo, ¿verdad?, nacional para reducir, me cuesta alrededor de 30 a 50 dólares la tonelada. Sin embargo, hoy en los mercados internacionales que ellos financian, están comprando a menos de $1 la tonelada. Entonces, nos están dando vueltas, ¿verdad? Y eso es lo que ellos le llaman adaptación. Adáptense, ¿verdad? ¿Adáptense a qué? De lo que ustedes están haciendo. Si ustedes cada vez van emitiendo más y están destruyendo el planeta, me tengo que adaptar a eso. Eso es como estarnos sumando a esa responsabilidad de los países desarrollados. Entonces, lo que nosotros decimos, no, reduzcan sus emisiones domésticas, que es lo que va realmente a reducir esa gráfica que vimos. Correcto, aquel famoso negocio de no voy a tocar el bosque y me van a pagar para que lo cuide, ¿no? O el famoso modelo neoliberal de pagar por contaminar, ¿verdad? O sea, yo sigo pagando, déjame contaminar, pero yo sigo pagando, tengo reales y sigo contaminando. Entonces, es más, muchos lo meten en sus flujos contables. Ya el pago de la multa, el pago por contaminar, lo meten ahí y a ellos les sale casi gratis. Entonces, venís vos y le decís, mira, vas a pagar porque hiciste un desastre. Sí, con mucho gusto, aquí está, vamos a y sigue contaminando. No, aquí lo que queremos es que dejen de contaminar, dejen de emitir, porque ya no es un tema sectorial. O sea, ya realmente el cambio climático no es un tema sectorial, no es un tema de ambiente necesariamente, no es un tema de agricultura, es un tema de desarrollo. Ya Naciones Unidas dijo, si el cambio climático sigue o las emisiones continúan, aquí no se va a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, aquí no se va a cumplir la Agenda 2030, ¿verdad?, que se firmó hace años para poder reducir la pobreza, la salud, porque el cambio climático con aumento en temperatura
y con esos eventos extremos que nos azotan cada año, que son cada vez frecuentes y más intensos, ¿qué política de desarrollo se va a poder aplicar? No se puede, ¿verdad? Entonces ya en eso pues siempre Nicaragua va adelante. Ya Nicaragua montó su Secretaría de Cambio Climático con una base que deja obviamente el trabajo del doctor Polocky, ¿verdad? Porque deja una base muy, muy sólida, ¿verdad? Y también con el apoyo político, ¿verdad? El comandante Daniel y la compañía Rosario, que están preocupados, pues ellos están preocupados y está el ejemplo claro. La otra gran responsabilidad que tenemos, y eso creo que es gracias a la gran confianza que tiene Latinoamérica y el Caribe en Nicaragua, es que el país estamos representando en los 3 comités de mayor relevancia en Naciones Unidas de Cambio Climático a Latinoamérica y el Caribe. O sea, nosotros somos parte del Comité de Adaptación, ¿verdad? Y con una visión crítica latinoamericana y caribeña. O sea, tenemos la responsabilidad de Nicaragua, pero también de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Y aprovechamos esos espacios, ¿verdad? También para defender los intereses caribeños y latinoamericanos, ¿verdad? Pero en general los países en desarrollo, Asia, África, que sufren muchas situaciones. Por ejemplo, estuvimos enfrentados en una gran batalla porque a África no le querían reconocer la sequía como un efecto del cambio climático, porque decían que no habían estudios científicos para demostrar eso, porque los estudios los hacen los franceses, ¿verdad? Se los llevan a su instituto y a África no le dejan esos estudios. Entonces, cuando ya le dicen a África presenten estudios, no los tiene Francia. Entonces, hasta eso se da en eso. Entonces, estuvimos enfrascados y defendiendo, ¿verdad? Defendiendo el corredor seco, ¿verdad? Defendiendo todas las zonas costeras que están incrementando sus niveles del mar y que según las tendencias que hay de las emisiones va a seguir incrementándose y todas las zonas costeras van a sufrir inundaciones, estreses y todo lo demás, ¿verdad? Los océanos, 80% de las emisiones son absorbidos por los océanos. Todos los océanos están acidificados por el cambio climático, ¿verdad? Entonces, toda esa situación, pues la defendemos esos espacios. El otro comité, pues son 2 comités que nos deja de herencia el doctor Oki, ya se hicieron los cambios, entonces la Secretaría está asumiendo esos grandes comités, que es el Comité Financiero de la Convención de Naciones Unidas. Todo el tema de movilización de recursos, cooperación técnica, estamos ahora trabajando en ese tema por Latinoamérica. ¿Y ahí qué queremos? Bueno, vamos a decir que cumpla sus compromisos de los $100.000 millones anuales que se comprometieron los desarrollados para poder compensar a nuestros países vulnerables del cambio climático. Ese es un compromiso no cumplido, como decimos en Nicaragua, se están haciendo los suecos y están haciendo una suma de ayuda, o sea, una contabilidad básica. Dicen, bueno, nosotros le damos a la IDE, le damos a la Unión Europea, le damos a la GIZ, le damos a todas las ONG internacionales que van a Nicaragua, que van a Centroamérica, suman y dicen, no, nosotros estamos cumpliendo. Eso no es ayuda, eso no es compensación, claro, ¿verdad? Eso realmente es ayuda al desarrollo, ¿verdad? Pero que no es lo que nosotros pedimos, que tiene que ser incremental, transparente, respetuoso. Entonces estamos con ese compromiso y estamos también en el Fondo Verde del Clima. Somos de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, que es la estructura financiera de mayor relevancia creada en Naciones Unidas para apoyar a los países en desarrollo en poder enfrentar la situación climática. Pero lo que estamos diciendo ahí es que ya los 2 pilares son insuficientes. A mitigación no tenemos por qué estar mitigando porque nosotros no emitimos. O sea, ya si lo hacemos es de forma voluntaria, ¿verdad? Y sin asumir sin ningún compromiso. De forma colaborativa, propositiva, lo podemos hacer, pero no tenemos por qué hacerlo, no tenemos compromisos de nada. Y en adaptación consideramos que ya es insuficiente y que más bien ha servido para darnos proyectos y desviar la atención hacia un gran fenómeno que sí nos está afectando, que son las pérdidas y daños asociados al cambio climático. O sea, son las pérdidas que pasan después de un evento de esta magnitud como el caso del huracán. Claro. ¿Quién compensa eso? Nadie. ¿Quién asume? Nadie. Y el otro gran tema que tenemos es el tema de los bosques. El tema de los bosques, creo que esto es muy pionero, lo que hizo Nicaragua recientemente, mandó una declaración a Naciones Unidas y pidió una declaración donde los bosques sean la mejor forma de enfrentar el cambio climático. Y lo vimos en la práctica hace poco, ¿verdad? La primera barrera de protección ecológica que tuvimos con los huracanes Eta y Iota fueron los bosques, los manglares. Si esos bosques no hubiesen estado, las pérdidas y daños en Nicaragua hubiesen sido mayores. Ayudamos también a Honduras y a Guatemala a que no sufrieran daños porque cuando entró a Aguas, a nuestra área protegida, ahí se redujeron los vientos, se redujo realmente la peligrosidad del evento, ¿verdad? Y se logró pues un poco controlar,
Entonces ellos enfrentaron el huracán Los Bosques, ellos enfrentaron la situación, nos ayudaron. Entonces es justo y necesario que se reconozca, no filosóficamente, que los bosques son bonitos, que hay... No. Aquí lo que queremos son recursos, porque la conservación que promueve el Ministerio del Ambiente, los sistemas agroforestales que promueve el MAC y el MEF y todas nuestras instituciones y ministerios, requieren costos, requieren recursos. O sea, la conservación no es gratis, los bosques necesitan ayuda, no es que solitos se van a regenerar. Necesitamos medios de implementación, recursos. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo en esta declaración y consideramos que es muy pionera. Ya hemos estado recibiendo varios mensajes de varios países que les ha parecido excelente la iniciativa, ¿verdad? No solo la de bosques, sino las 4 declaraciones que mandamos a Naciones Unidas. Una que fue de justicia y reparación, justicia climática y reparación, la de pérdidas y daños que él mencionaba, la de bosque y una declarando a Centroamérica y Caribe como la región más importante desde el punto de vista climático. Así es, eso es lo que me refería, ¿verdad? No encontraba la palabra declarar esta región, ¿verdad?, como altamente vulnerable ante los cambios climáticos, y eso también se traduce en recursos, ¿no? Así es. Porque bueno, hay que reconstruir ahora lo destruido por el huracán, y hay que hacerlo con materiales más resistentes. Es decir, el asunto se va incrementando siempre los costos. En principio hay que restaurar lo que nos ayudó en primera línea, que fueron nuestros bosques, ¿verdad? Claro. Si nosotros solo imaginémonos que venga otro huracán y encuentres sin bosque ahí, solo imaginemos. O sea, los daños van a ser enormes. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos destacando con sólida información, o sea, con información que genere el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? El Ministerio del Ambiente, ¿verdad?, con otras instituciones, hizo un trabajo excelente de análisis sobre la situación antes y después del huracán, ¿verdad? Después vino con un apoyo del Banco Mundial y encontró todo ya formulado. Aquí está, mira, solo el Banco Mundial vino, ¿verdad? Porque los especialistas que tenemos son muy buenos, o sea, son especialistas de primera línea que trabajan, tienen información. Entonces nosotros, todas nuestras declaraciones, todas nuestras posiciones se basan en ese trabajo técnico que hacen nuestras instituciones, que es sólido y es de terreno, o sea, no es de, ¿verdad?, de googlearlo, no, sino es que están ahí en el terreno, ¿verdad? Entonces eso nos da un gran proyección, ¿verdad?, y una gran confianza que tiene Latinoamérica y el Caribe al trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?, a través de la guía y liderazgo del comandante Daniel Acompaña Rosario. Ahora, estos países siempre participan, pero no asumen compromiso. Y ha sido una tendencia, pues, de todo el tiempo. Usted decía, no van a parar, van a seguir emitiendo, contaminando. Pero, ¿cuál es la salida que le queda a los países que sufren los embates del cambio climático? La salida, lo que vemos son dos. Primero, que los compromisos sean legalmente vinculantes, o sea, que haya un mecanismo donde a ellos los sancionen. Porque recordemos, ¿verdad?, que a lo que ellos le llaman sanciones no es cierto, las sanciones las da Naciones Unidas. Claro. Lo que ellos hacen son medidas unilaterales coercitivas y que son totalmente, rompen la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Lo que debe ser un tribunal, ¿verdad?, que vele por la justicia climática y que el que no cumpla las sanciones, ¿verdad? El que esté emitiendo y no reduzca sus emisiones lo debe de sancionar, ¿verdad? Sin embargo, ahí se traba, ¿verdad? Cuando ya comenzamos se traba. Existe, pero queremos rescatarlo en lo que se conoce como Protocolo de Kioto, que fue, digamos, una de las medidas importantes porque era legalmente vinculante. Ya el Protocolo de Kioto, que es, digamos, donde se establecieron metas y algunos mecanismos de sanción, ¿verdad?, para aquellos países que no cumplían ese compromiso. No se cumplió el protocolo, siempre porque los países desarrollados tienen mucha influencia en Naciones Unidas. Sin embargo, el instrumento los consideramos muy positivo porque establece ese tema que es legalmente incluso. Lo queremos rescatar en el contexto del Acuerdo de París, que fue un acuerdo que nosotros en su momento no acompañamos, ¿verdad? Por eso mismo que estamos hablando, era poca ambición, ¿verdad?, poco compromiso, no se asumían responsabilidades históricas, pero después el comandante Daniel Acompaña nos dijo, bueno, entremos, pero siempre con nuestra misma posición, a defender nuestros intereses desde el Acuerdo de París, porque si no entrábamos, pues no teníamos, claro. No teníamos ninguna posibilidad de incidir. Entonces, pues, y además para apoyar a Latinoamérica y el Caribe en su lucha, ¿verdad?, en su lucha sobre... Entonces entramos, ¿verdad?, y estamos con esa misma posición. Entonces, si no se establece un mecanismo legalmente vinculante para que asuman los compromisos, va a ser siempre la evasión, ¿verdad?, de ellos en no cumplir sus compromisos. Y el otro gran elemento fundamental, ¿verdad?, a esa situación es que requerimos los 100.000 millones de dólares, ¿verdad?, para poder enfrentar esta situación. Nicaragua, por ejemplo, ya tiene cálculos y necesitamos anualmente 2.000 millones de dólares para prepararnos
al cambio climático. Porque aquí, como decía, no es prepararnos sectorialmente, no es prepararnos como sistema de producción, consumo y comercio, con SINAPRED, ¿verdad? Con todas las instituciones de primera respuesta, con los bosques, conservándolos, restaurándolos, creando condiciones, porque ya el Banco Central lo dijo, ¿verdad? El Banco Central dijo, estamos creciendo, ¿verdad? Estamos creciendo en nuestra economía, vamos bien, y puso dos elementos de cuidado. Y hay que monitorear, dijo el Banco Central, estos dos elementos. Uno son los eventos extremos, ¿verdad? Los fenómenos extremos asociados al clima, ¿verdad? Y el cambio climático. Porque recordemos que hay dos conceptos, la variedad climática, que es un proceso bastante, digamos, normal, ¿verdad? Dependiendo de la zona geográfica, y el cambio climático, que ya es un desplazamiento, ¿verdad? Histórico que se da del clima. O sea, si yo tenía una temperatura hace 30 años de, qué sé yo, de 30 grados, ya después de 30 años lo que tengo son 32. Se me desplazó mi promedio a 32. Ya ese sí es un cambio climático. Pero sí, pues si entra un fenómeno, ¿verdad? Normal que entra al país, pues eso es variabilidad climática. Entonces, pero al final ambos nos afectan, ¿verdad? Por nuestra fragilidad climática que tenemos, por nuestra situación de ubicación geográfica. Entonces, esa preparación le cuesta al país $2.000 millones anuales, ¿verdad? Y la brecha que tenemos, pues bien alta, porque los recursos que recibimos no nos cubre y tenemos que usar pues otros mecanismos, y eso viene a afectar siempre y a socavar pues posibilidades de desarrollarnos más en nuestra economía, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos justicia climática, porque eso no lo estamos causando. Nicaragua no causa el cambio climático, Nicaragua está enfrentando las consecuencias. Lo que se están enriqueciendo por el cambio climático son los países desarrollados. Ellos con sus emisiones se están enriqueciendo y están afectando al resto. Entonces esa es la base de la justicia climática, y eso es lo que nosotros realmente ponemos en nuestra declaración. Hay ya experiencias en Nicaragua de venta de oxígeno, que le llamaban, ¿no? Hay experiencia, tenemos un programa que Marena, el Ministerio de Ambiente, pues ha formulado con las instituciones, ¿verdad?, sobre bosques. Es muy interesante porque está, digamos, bastante alineado, ¿verdad?, a la posición política del país, ¿verdad? Es un programa que lo que proyecta es cómo se pueden incentivar económicamente las áreas que se están conservando, las áreas que se están recuperando, ¿verdad? Enfatiza que ese apoyo debe ser para los protagonistas que conservan los bosques, tanto comunidades indígenas, ¿verdad? Y genera un adicional, ¿verdad?, un incentivo adicional por el tema de las emisiones, o sea, cómo podemos reducir las emisiones y cómo podemos absorber las emisiones de dióxido de carbono, y ese adicional también existe pues un mecanismo económico para apoyar. Entonces, el que tiene un bosque pues se le da con su conservación, pero también se le da también por la contribución que hace a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, esa experiencia está ahí. Tuvimos una situación lamentable con política, con Banco Mundial, pero pues es superable y estamos buscándole salida, ¿no? Para poder, porque al final el beneficio es para los protagonistas, ¿verdad? El beneficio es directo para ellos, para el que está conservando esos bosques. En energía existen varias experiencias también muy importantes, ¿verdad?, en el sector de energía, donde han habido algunas desde el punto de vista privado, ¿verdad? Desde el punto de vista privado, Fundación Pantaleón, creo, los PELA en su momento han hecho algunas transacciones de reducción de emisiones, ¿verdad? Pero como yo decía, nuestra posición es bastante cuidadosa en ese tema, porque desde el punto de vista de la política internacional de los países desarrollados, es el mecanismo que ellos usan para evadir su responsabilidad. Ellos compran bonos baratos, ¿verdad?, y no están reduciendo domésticamente sus emisiones, y eso es lo que genera realmente el calentamiento global. Si ellos dijeran, bueno, ya voy a parar de reducir, ¿verdad?, entonces ya eso pudiera cambiar nuestra tendencia y nuestra trayectoria. Ahora, en el caso de Bozaguas y la frontera agrícola, Javier, ¿ha parado? ¿Ha avanzado la frontera? Sí, la reducción de la deforestación, pues sí, ha venido en descenso, ¿verdad? Pero no a como quisiéramos, ¿verdad? Claro, claro. A no como quisiéramos, pero sí, las políticas que hemos estado implementando con el Ministerio del Ambiente y las instituciones, porque recordemos que ahora estamos en sistema de producción, consumo y comercio, ¿verdad? Que todo lo vemos como un enfoque común, Claro. Lo que hace Marena, lo que hace el MEF, lo que hace el MAC, y ahí generamos una sinergia muy importante, y cuando vamos al territorio, ya vamos como sistema, ¿verdad? Desde el punto de vista integral. Entonces eso ha funcionado muy bien, porque si yo voy a hacer, digamos, agricultura, lo hago con sistemas agroforestales. Si yo voy a hacer ganadería, ¿verdad?, voy a hacerlo con sistemas silvopastoriles, o sea, combinando el ganado con árboles, por ejemplo.
El IPSA, por ejemplo, ya tiene todo el cuidado, ¿verdad?, de que esas áreas pues no estén comprometidas en áreas núcleo de las áreas protegidas. Entonces, todas esas políticas y acciones que hemos venido desarrollando, pues ha venido a reducir sustancialmente la presión de nuestros bosques, además del empleo que se ha generado. Recordemos que una de las variables que a veces no tomamos para pensar en la deforestación del país es el empleo. Entre más empleo hay menos presión a los bosques naturales. Entonces, la generación de empleo que ha habido en áreas rurales, en todos estos beneficios que ha venido, ¿verdad?, con Taiwán, con la empresa privada, eso ha venido a mejorar el empleo rural y por lo tanto ha repercutido en una reducción bastante importante de los bosques. Pero todavía andamos en los umbrales entre los 50, 70 mil hectáreas al año, ¿verdad? Neta, ¿verdad? Porque también tenemos una recuperación casi de 30 mil hectáreas al año en bosques naturales. O sea, los bosques que se regeneran, estamos hablando casi de unos 30 mil hectáreas al año. Estamos con las cruzadas de reforestación, que también tenemos, ¿verdad?, un incremento en cobertura tan significativo. Entonces ya lo que nos queda de la brecha neta, de que no se puede compensar de la deforestación, es alrededor de unos 50, 60 mil hectáreas al año, ¿verdad? Pero el avance ha sido muy significativo. Lo que pasa es que la deforestación es compleja. ¿Con la explotación maderera? No necesariamente, no necesariamente. La situación de la deforestación ya en Nicaragua se ha estudiado con mucho detalle, ¿verdad? A partir del 2009 a la fecha ha habido unos estudios que ha hecho el Ministerio del Ambiente sumamente detallados sobre el fenómeno, porque no es un tema geográfico, es un tema que inclusive tiene que ver con Centroamérica, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con los modelos también los modelos que a veces imperan en el país, que vienen, digamos, de otros países y que ha venido calando en generación. Yo en muchas cosas les he dicho, nosotros no somos un país que nos gusta destruir nuestros recursos naturales. Yo me crié guindándome en el jocote, cortando mango. Yo me crié en un área rural, un área donde hay bosque, pues, y casi todos nos identificamos en eso, todos los nicaragüenses. El problema es que todas las políticas liberales que han habido, ¿verdad?, en los últimos, qué sé yo, muchos años atrás, ¿verdad?, como el tema de las bananeras, el algodón, ¿verdad?, todo el tema del arraigo de las propiedades de las comunidades rurales. Ese tipo de que yo le digo colonización de desarrollo, ¿verdad?, ha venido a veces en generación, ¿verdad?, y ha afectado un poco realmente la forma en que nosotros vemos los recursos naturales. Pero el trabajo que venimos haciendo es muy importante, y con esto lo que quiero decir es que el tema de la deforestación es bien complejo, y el abordaje que se está haciendo en el sistema de producción es el más correcto, ¿verdad?, porque no podemos reducir deforestación desde el punto de vista sectorial. O sea, Marena como tal, si no tiene el apoyo y la colaboración de todos los otros sectores, pues no vamos a lograr reducir deforestación. Necesitamos el apoyo del MAC, el apoyo del MEC, y eso en el sistema es lo que hacemos. Antes era el algodón, ahora es el maní, ¿no? Sí, lo que pasa es que son actividades productivas, pero existen ya, digamos, mecanismos en las cuales se pueden implementar y pueden producir lo mismo, pero en armonía con el medio ambiente. Por ejemplo, pueden establecer sistemas agroforestales, pueden establecer cercas vivas. Entonces ya existen unas cartas técnicas para que, por ejemplo, el maní pueda recuperar área vegetal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros promovemos a través del sistema, ¿verdad?, que se puede producir, es lo que le llamamos nosotros en el Ministerio del Ambiente, producción-conservación, ¿verdad? O sea, producir conservación. Lo cual no le gusta a los empresarios generalmente, ¿no? Generalmente. No les gusta explotar y todo el daño ambiental. Es lo que yo te decía, lo que se ha venido en generación a través de lo que a eso se refería, sí. de los modelos que hemos venido absorbiendo. Por ejemplo, los maniceros tienen inundado sí, también. De tierra, León, ¿verdad? Sí. Es una barbaridad ahí y no tiene ninguna consideración, ¿verdad? Así Estamos hablando de que no hay responsabilidades ahí, pues, no hay... Sí, y esa cultura no es nicaragüense, o sea, es una cultura que hemos nosotros, digamos, importado de años atrás, de esos modelos que nos traían, ¿verdad?, esas recetas, ¿verdad?, que nos traían los modelos capitalistas a estos países que éramos proveedores de insumos, ¿verdad? Porque todavía estamos ahí. De hecho, ya hay una política agroindustrial que pretende eso, que transformar nuestra materia prima, ya dejar, vayan a Nicaragua y traigan el montón de cosas y la trasladan, ¿no? Sí, pero lo triste es de que aquí lo hacen, pero en otros países, en sus propios países, no lo hacen. En el caso de los extranjeros,
no lo hacen porque saben que le meten unas multas tremendas. Pues. Bueno, hay un gráfico interesante. La deforestación mundial se da en países en desarrollo. En países desarrollados no hay deforestación. Son parques nacionales donde sacan a la gente, ¿verdad? Y ahí no puedes entrar. Bueno, si algún día has ido a un parque de Estados Unidos, es así, ¿no? Vas a una caseta, pagás y después no encontrás a nadie. A nadie encontrás, ¿verdad? Y a veces es más, a veces ni fauna encontrás, ¿verdad? Es increíble. A veces, o sea, si vos vas aquí a Bozaguat, desde que ya comenzás, ¿verdad? En Jinotea comenzás a encontrar... La culebra aquella famosa, la Barba María, ni siquiera. Entonces son modelos secos, modelos totalmente, digamos, poco sensiblemente sociales, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí nosotros lo que hacemos es le damos un voto de confianza a nuestras comunidades indígenas, a nuestras comunidades rurales, que administren sus áreas protegidas de un enfoque territorial. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente está promoviendo el comanejo de las áreas protegidas a través de las comunidades y las alcaldías. Ahora ya tiene varios convenios firmados, está haciendo planes de manejo para guiar ese modelo de trabajo basado en los umbrales ambientales y naturales, ¿no? Entonces, ese es nuestro modelo, ¿verdad? Pero yo decía, es un tema complejo. A veces se ha visto en los últimos años que la deforestación es solo de Inaforo de Marena, ¿no? La deforestación es un fenómeno social, ¿verdad? Y es socioeconómico además. Entonces tenemos que ver a través del sistema y eso es lo que lo estamos viendo a través del sistema de producción, consumo y comercio, que me parece que a mí que es la manera más correcta de abordar los problemas ambientales, los problemas forestales, los problemas de cambio climático, de un punto de vista de desarrollo de país. Porque si no abordamos, entramos a lo que se conoce en cambio climático, que es la inacción climática. La inacción climática le cuesta dinero a muchos países, no hacer nada. Claro. Como Trump, ¿verdad? Que decía, yo no creo en esa mentira china, decía, ¿verdad? Ese cambio climático, eso es mentira. ¿A cuánto le ha costado a él, por ejemplo, enfrentarlo, por ejemplo? Sí. ¿Verdad? Entonces, y dijeron los estados, no, vamos a apartar a Trump y nosotros sí vamos a abordar el cambio climático. Entonces vinieron todos los estados, comenzaron a trabajar aislados a lo que decía Trump. Biden, ¿no? Ya se metió, pero es lo mismo, no vemos ningún cambio todavía, sustancial no lo vemos. ¿La cultura de la leña se ha disminuido, Javier? Se ha disminuido bastante. Lo que ha habido pues es un proceso de reforestación, ¿verdad? Restitución, ¿verdad? Y la leña es un producto importantísimo. O sea, la producción forestal es totalmente viable, ¿verdad? O sea, de hecho, pues el que estudia ciencias forestales, su principal rol es administrar el recurso forestal, o sea, producir pero sin deteriorar sus recursos naturales. Ese es su principal rol que tiene. Todo se puede hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces cuando rompemos esos umbrales, ¿verdad? Esos mínimos y máximos que nos da la ciencia para hacer un trabajo, es cuando ya comenzamos a deteriorar. Y una de las cosas, digamos, bastante importantes que usa nuestras instituciones es lo que es el volumen de corte anual permisible. A usted le dicen, vos no podés cortar más de 10. Claro. No, cortan 50. ¿Y por qué las instituciones dicen 10? No es porque les da la gana, sino es porque es lo que el bosque puede recuperar anualmente. Claro. Lo más que puede recuperar son 10. Sí, es lo que más puede recuperar 10. Si yo me corto la uña, más allá de lo que crece al mes, y después lo que tengo son callitos, que es lo que me pasa a mí, ¿verdad? Es igual con todo, es igual con el cambio climático. O sea, 14.000 millones es lo que podemos emitir y para estar en equilibrio. A nivel mundial. No, estamos emitiendo, ¿verdad? Los 10 desarrollados emiten 51.000 millones, claro. Está colapsado el sistema planetario. Que un día entendieran esta gente. Yo le agradezco. No, a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a irnos una pausa. Ya regresamos, ya volvemos.